Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Mando un cordial saludo a todas aquellas personas que nos están mirando a través de este medio de los diferentes países, que se detienen un ratito ahí para ver la predicación, porque de verdad que si usted mira una predicación completa, pues déjeme felicitarle, ¿no? La mayoría pues mira nada más unos 5 minutos las predicaciones, le dan un like y dicen, y pues nada más, ¿no? Los que están aquí presentes, aquí sí no se pueden hacer para ningún lado, no tienen que aguantar los 40 minutos o 35 minutos que se van a predicar. Pero si usted es una persona que mira las predicaciones de tiempo completo, pues qué bueno, ¿no? Le felicito. Ok, entonces dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado, un Dios perdonador, que perdonas el pecado, que, Señor, levantas a tus hijos e hijas. Señor, te doy gracias por ello. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todos aquellos que están escuchando esta predicación, Señor, no nada más a través de este video, sino también los que estamos aquí presentes, que tú, Señor, hables a nuestra vida, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay una anécdota, hermanos, que está bien trillada ya, ¿no? Pero me gusta mucho. Y yo sé que ya se las he contado, ¿no? Yo sé que ya estoy dando el viejazo, que cuento cosas así que ya conté anteriormente. Así es cuando va entrando uno en edad, ¿no? No han checado que las personas que van entrando, que ya tienen edad, platican las mismas historias una y otra. Ok, pues yo creo que yo ya estoy entrando en esa etapa, ¿ven? Miren, en esta anécdota se trata de donde un hombre entró en una cafetería, ¿no? Entró a una cafetería y este hombre tenía un problema, tenía una patología, tenía un problema psicológico, ¿no? Tenía la mala costumbre de agredir a las personas, pero principalmente con líquido, ¿no? No era una persona así agresiva que agredía a las personas con algún arma blanca o con cualquier tipo de cosa que podía dañar a las personas, con algún tipo de objeto. No, esta persona por lo regular les echaba los líquidos y en la cara a las personas, ya fuera cualquier tipo de líquido que tuvieran, ¿no? Que él considerara que no era hasta cierto punto peligroso. Y en una ocasión que fue a un restaurante, porque él ya había hecho esto en otros restaurantes, cuando llegó a un restaurante que lo atendió el mesero, le pidió una soda, le pidió una Coca-Cola, ¿no? Y cuando le sirvió la Coca-Cola, la persona lo agarró rápidamente y le aventó la soda en la cara al mesero. Y el mesero inmediatamente pues respingó, pegó de grito, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? El mesero, pienso que si no hubiera estado en su trabajo, pues ahí mismo lo agrede también de un golpe, ¿no? Pero él como quiera que sea, el mesero tuvo mesura y no le dijo nada, sí le dijo, mejor dicho, se controló el no agredirlo físicamente. Pero este hombre inmediatamente agarró una servilleta y empezó a limpiarle la cara a este hombre. Le empezó a limpiar la cara, se la secó y le dijo, mire señor, perdóneme, es que yo tengo un mal psicológico, siempre estoy batallando con este problema, he tratado de curarme pero no he podido, pero ahora sí me voy a comprometer a ir con el psicólogo, a ir con el psiquiatra para que me ayude a dejar esto, siempre me está metiendo en problemas. Y el mesero le dice, pues bien señor, espero que se pueda curar de este problema que tiene. Y porque a la otra que regrese, créame que no se me va a olvidar su rostro y yo jamás le voy a servir ya una Coca-Cola o cualquier líquido así. Y pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los meses y este hombre regresó, pero cuando lo miró,
Cuando lo miró el mesero, pues lo reconoció, hermanos. ¿Quién no lo va a reconocer a alguien que le eche a uno un líquido en la cara así de una manera inesperada? Y ya cuando lo reconoció, el mesero le dice, olvídese, yo no le voy a servir ya ningún líquido. Y el hombre le decía, es que no hay problema, hombre, ya estoy curado, ya fui con el psicólogo, él ya trató con mi problema, ya me orientó, ya me ubicó. Y entonces el mesero pues creyó que era verdad, ¿no? Y le sirvió nuevamente la Coca-Cola y nuevamente este hombre se la vertió en la cara. Y el mesero le dice, ¿qué pasó con usted? Le dice, no, con que ya fue curado, que fue con el psicólogo y que no sé qué. Y este hombre le dice, es que sí, estoy curado, le dijo, estoy curado. Todavía hago esto, pero ya no me siento culpable como antes. O sea, antes hacía esto y yo me sentía culpable, sentía que esto me andaba matando, sentía que esto me andaba lacerando, pero ya no me siento culpable. Me dijo mi psicólogo, me encausó, me dijo que no había ningún problema, que era algo con lo cual yo podía pasar el resto de mi vida, que posiblemente esto se me iba a quitar nada más cuando yo muriera. Así que no tengo por qué preocuparme, discúlpeme, pero es que es una enfermedad crónica que tengo, pero el detalle es que ahora ya no me siento culpable de eso, amén. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos, de esta anécdota? ¿Cuál es el meollo de esto, la paradoja de esto? Que podríamos decir que es la forma en que el mundo actual pretende resolver sus problemas de culpa, trata de ignorar completamente sus problemas de culpa, intenta el mundo, hermanos, convencernos de que realmente no somos culpables ante Dios por nuestros actos, que no somos culpables ante Dios por nuestras actitudes, que no somos culpables ante Dios por nuestros pensamientos. El mundo, hermanos, trata de cambiar las leyes de Dios para convencernos de lo que es malo realmente. Son las actitudes anticuadas de la Biblia, son las costumbres anticuadas de la Biblia, que eso es lo que es malo, que eso es lo que nos hace hacer a nosotros unos fanáticos religiosos, que es eso lo que a nosotros nos hace hacer unas personas austeras. Trata de decirnos que las normas bíblicas ya están pasadas de moda y que nuestro problema real no es nuestra culpa, sino las normas anticuadas y pasadas de época que vienen en la Biblia, que son las que nos afectan. Metiéndonos a este pasaje, hermanos, en el libro de Hebreos, podemos darnos cuenta que los cristianos en aquel entonces estaban pasando tiempos difíciles de persecución, pero ninguno de estos todavía había muerto. Como nosotros pasamos persecución nosotros por nuestra fe, pero ninguno de nosotros, hermanos, gracias al Señor, que no hemos muerto hasta este momento. Y aquí el apóstol, bueno, pues no sé si haya sido el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Epístola quiere decir que es una carta más intensa que una carta normal. Muchos le atribuyen al apóstol Pablo que escribió esta epístola, otros le atribuyen también que fue Apolos, pero quien haya sido, hermanos, el autor de esta carta le estaba exhortando a los cristianos en aquel entonces a continuar su carrera. Y así como Cristo no se rindió, ellos tampoco debían de rendirse. Miren, lo que debemos entender, hermanos, que nosotros luchamos contra enemigos invisibles, no luchamos contra carne y sangre. Muchas veces nosotros creemos que luchamos, hermanos, que luchamos con personas, pero realmente luchamos con espíritus que están controlando a esas personas. Nuestros verdaderos enemigos, hermanos, poderosos, son el temor. El temor es un enemigo muy poderoso para nosotros los cristianos. La depresión también es un enemigo muy poderoso para nosotros los cristianos. La culpa, la condenación, la preocupación, la ansiedad, la soledad, el vacío y la desesperación son enemigos muy poderosos. La Biblia dice, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén.
El ocuparse de la carne, dice este versículo bíblico, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Nosotros tenemos muchas enseñanzas, hemos escuchado muchas predicaciones, muchos hemos estado en seminarios, hemos escuchado conferencias, amén, que enseñan cómo enfrentar nuestros problemas, que nos enseñan cómo enfrentar nuestros problemas, que nos enseñan inclusive cómo superarnos en todos los aspectos, en el área financiera, en el área emocional, en el área matrimonial, en el área paternal, en todas las áreas de nuestra vida, amén. Y nos gustan esos mensajes nos edifican, esos mensajes nos ayudan en ciertas áreas de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nosotros despreciamos o subestimamos y hacemos oídos sordos cuando escuchamos una enseñanza o predicación que habla cómo tratar con el pecado de nuestra vida, que nos habla de cómo tratar con ese hábito pecaminoso que a veces nosotros secretamente practicamos o que estamos atados en él. Y lo cierto es, hermanos, que el cáncer no se puede curar poniéndole una bendita. Se podrá curar algún rasguño, alguna cosa con una venda, con algo superficial. Pero por ejemplo, una persona que tiene cáncer, para poder que esta persona sea curada, el cáncer se tiene que erradicar, se tiene que extirpar, se tiene que destruir a través de quimios, a través de tantas cosas. Solamente así la persona queda sana, amén. Si quiere seguir viviendo, pues tiene que someterse a ese tipo de tratamiento, a menos que Dios haga un milagro en su vida. No es de extrañar que muchas personas vivan deprimidas, no es de extrañar que muchas personas vivan preocupadas, no es de extrañar que muchas personas vivan cargadas con la culpa y la condenación. Tal vez nosotros en muchas etapas de nuestra vida nos hemos preguntado, nos hemos hecho este interrogante: ¿cómo puedo vencer este pecado que se ha hecho habitual en mi vida? ¿Cómo puedo vencer este pecado que es parte de mi vida, que es un hábito? ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre este pecado persistente que casi llega a ser parte de mi vida? Porque hay pecados, hermanos, que llegan a ser parte de nuestra vida. A veces yo ando trabajando con personas en diferentes lugares y de repente veo cristianos que de repente se les sale una que otra mala palabra o alguna palabra fuerte y yo les pregunto, después claro, les pregunto: oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes de cristiano? No, pues 10, 15 años. Digo, es mucho. Yo pensé que tenía un año o meses, porque cuando uno tiene un año, año y medio, pues dependiendo, a veces batalla uno con ciertas cosas, pero ya teniendo tanto tiempo, pues ya es algo habitual en esa persona. Entonces ese pecado persistente posiblemente casi llega a ser parte de la vida de esa persona. Lo cierto es, hermano, que nosotros podemos odiar el pecado en el cual nosotros estamos atados. Podemos seguir jurando, podemos jurarle, prometerle al Señor que nunca lo vamos a hacer otra vez. Podemos llorar, podemos gemir, y vivir en remordimiento por lo que ese pecado nos obliga a hacer. Pero con todo eso, hermanos, muchos cristianos no han podido alejarse al punto donde ese pecado ya no lo esclavice, donde ese pecado ya no lo haga sufrir tanto, amén. Sé que la mayoría de las personas que están atadas, cristianas, no son personas malvadas. Es más, muchas personas que están atadas son líderes, muchas personas son pastores, muchas personas son evangelistas, muchas personas son maestras, muchas personas son cantantes, muchas personas son congregantes, son líderes ahí de la iglesia. Y no es que sean personas malvadas, no es que sean personas malas así que digamos, pero sé que son esclavos de algún tipo de atadura, aunque sean cristianos dedicados. Amén. No pueden ser libres totalmente. Y muchas personas se preguntan y la han catalogado como la pregunta del $1.000.000. ¿Hay victoria sobre todos los pecados habituales?
Hay victorias sobre los pecados habituales que los cristianos tienen. Yo quiero decirles, hermanos, que sí hay victorias sobre los pecados habituales. Lo que sí quiero decirles que no hay fórmulas mágicas ni soluciones sencillas. Muchas personas quisieran buscar fórmulas mágicas o resoluciones sencillas para abandonar un hábito pecaminoso. Les es muy difícil pagar el precio de orar, les es muy difícil pagar el precio de ayunar, les es difícil pagar el precio de leer las escrituras y aplicar su vida, amén. La Biblia, hermanos, aunque no hay fórmulas ni soluciones sencillas para salir de un hábito pecaminoso, en la Biblia sí hay consuelo, en la Biblia sí hay ayuda para aquellos que están peleando la batalla entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo peleó la misma batalla. Imagínense, un gran hombre de Dios, un gran hombre, hermanos, que yo creo que ni todos juntos los que estamos aquí presentes no le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo de cómo fue él en una vida de santidad y entregado al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo peleó las mismas batallas que nosotros peleamos. Sufrió también los mismos estragos que nosotros sufrimos, amén. Él dijo, hermanos, él confesó en Romanos 7:11, dijo el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Imagínense un hombre de la talla del apóstol Pablo decir esto. Es como si uno le dijera al apóstol Pablo, hey, ¿qué te pasa? Detente, tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre poderoso en las escrituras, eres un hombre que eres usado grandemente por Dios. ¿Por qué dices esto? Estás fuera de orden. Uno le podía decir a este hombre eso, pero sin embargo él confesó, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo exclamó así como lo hace toda la humanidad, así como nosotros exclamamos también en alguna etapa de nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 24, él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según algunos exégetas bíblicos, aquí el apóstol Pablo estaba haciendo alusión a una tribu que vivía cerca de Tarso, donde él era. Los habitantes de esa tribu, cuando una persona le quitaba la vida a otra persona y atrapaban al asesino, le amarraban el cuerpo muerto de esa persona, cara con cara, pecho con pecho, piernas con piernas, y de tal manera que lo traía pegado, así lo traía cara con cara. Y de manera que conforme el cuerpo se iba descomponiendo, la persona iba absorbiendo la peste, las bacterias de ese cuerpo, y el mismo cuerpo muerto destruía a la persona viva, destruía a la persona que había sido su asesino. Y Pablo se sentía tan agobiado por el pecado, que sentía que era un cuerpo muerto que traía pegado en él. Por eso él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sentía que el cuerpo de muerte que lo andaba destruyendo era el pecado, amén. Pero también luego pasa a decir él en Romanos capítulo 7, versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claro, hermanos, que todos sabemos que la victoria para vencer al pecado se obtiene a través de Jesucristo, amén. Se obtiene a través de Jesucristo. Lo hemos estudiado, lo hemos oído a través de diferentes predicaciones, hemos leído en las escrituras y todos llegamos a la conclusión correcta, porque es lo correcto eso, de que el pecado se vence a través de Jesucristo, amén. Pero siendo realistas, tal vez nosotros nos hemos preguntado en alguna etapa de nuestra vida, ¿cómo funciona esto realmente en la práctica en mi vida?
¿Cómo funciona realmente todo esto? Yo amo a Jesús, siempre lo he amado, sé que tiene todo poder, sé que Él me promete victoria en su palabra, pero ¿qué significa realmente en mi vida? ¿Cómo viene la victoria a mi vida? ¿No es suficiente con ser perdonado? Nos preguntamos. Miren, y a través de este mensaje, hermanos, voy a dar a conocer algunas cosas que nos pueden ayudar a la victoria total sobre los pecados que nos tienen atados y de los cuales necesitamos ser liberados. La primera cosa para obtener la victoria sobre el pecado es comprender realmente lo que significa ser perdonados por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Comprender realmente lo que significa ser perdonados por Dios. Muchas personas no entienden realmente lo que significa ser perdonados por Dios. Como creyentes, muchos de nosotros comprendemos intelectualmente lo que significa ser perdonados. Le preguntan a uno, oye, ¿por qué eres perdonado? Por Dios. No, pues porque Jesús murió por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, todos mis pecados le fueron imputados a Él, le fueron echados sobre Él en la cruz del Calvario, de manera que ya por eso yo soy perdonado. Así lo dice la Biblia y yo lo creo, soy un hombre o una mujer de fe, así que yo creo eso. Amén. Sabemos que la muerte de Cristo hizo expiación. Ahora lo cierto, hermanos, es que aunque nosotros podamos dar esa definición, a veces no entendemos en una profundidad cabal lo que significa ser perdonados por Dios. Sí, y también quiero decirles otra cosa, que no hay persona que después de convertirse al cristianismo no peque, aunque sea una sola vez. Ojalá y fuera una sola vez después de que uno se convierte al Señor, que nada más pecara una sola vez, pero constantemente uno está pecando de alguna manera u otra. Quizás ya no con los pecados bochornosos que antes uno cometía de ser cristiano, pero sí otros tipos de pecados que son muy diferentes en cada persona. Entonces, hermanos, aunque nosotros somos cristianos y que le fallamos al Señor y que pecamos, ahora sabemos que cuando vamos al Señor con un corazón arrepentido y confesamos nuestros pecados, Él nos lava de nuestros pecados. Esa es la diferencia. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se mira muy fácil esto, ¿verdad? No, pues peco, voy y confieso mis pecados y ya estoy bien de nuevo otra vez. Pero cuando una persona, hermanos, cae en las garras del pecado, aún siendo cristiana, no crean que esa persona va a salir fácilmente. Le va a costar mucho trabajo, le va a costar mucho esfuerzo, le va a costar inclusive llanto. O sea, va a ser un esfuerzo titánico el que tiene que hacer. Y claro, no va a ser por su propio esfuerzo que va a ser liberado, sino por la misma ayuda de Jesucristo. Miren, lamentablemente, hermanos, también muchas personas redimidas por la sangre de Cristo descubren que no pueden encontrar un sentido de reconciliación con Dios. ¿Realmente yo estaré reconciliado con Dios? ¿Realmente Dios perdonaría mi pecado? No importa cuántas veces confiesen y después de hacer todo lo que pueden por reparar el daño de su pecado, todavía sienten que no pueden ser perdonados por Dios. Es que se me hace muy difícil que Dios me haya perdonado. Si Dios supiera, bueno, si las personas supieran el pecado garrafal que yo he cometido. Y así el diablo empieza a atacar a la persona. Puede parecer que sus pecados, hermanos, tales como el divorcio, el aborto, el adulterio, el homosexualismo, la pornografía, la masturbación y algunas otras prácticas pecaminosas van más allá del perdón de Dios. Muchas personas dicen, ¿cómo puede ser posible que Dios me pueda perdonar? Yo recuerdo en una ocasión que fui a donar sangre en un lugar ahí de Sonora, de Hermosillo. Y estábamos esperando para que nos llamaran. Y en eso se sentó una persona del lado mío ahí, una pareja, ¿no? Una pareja de homosexuales. Entonces uno de ellos iba a donar sangre y en eso un amigo mío, un pastor,
se levantó y andaba repartiendo flyers ahí en la sala. Y cuando llegó a donde estaba esta persona, le dijo que no lo quería. Y mi amigo le insistió como unas 2 o 3 veces. Y la persona enfadada agarró el flyer y lo hizo giras. Y les miraba muy agresivo a esta persona. Y ya cuando, pues yo ya no quise ni hablarle porque dije también me va a agredir aquí delante de la gente. Y esta persona me habló, me dice, hey, ¿eres evangélico? Sí, le digo. Y entonces le digo, oye, ¿por qué te caemos gordos nosotros? ¿Por qué te comportas así con uno? ¿Qué te hemos hecho? No, nada, dice, simple y sencillamente le dije que yo no quería el flyer, dice. Le dije que yo no quería el flyer o el volante, pues. Y esta persona pues me cayó mal su insistencia, no respetó el que yo no quería tomárselo. Y ya platicando con él, me dijo que en una etapa en su vida él fue a la iglesia. Que fue a la iglesia, que él tenía ese mismo problema de homosexualismo. Y que él estaba caminando en el camino del Señor. Y ya tenía como no sé cuánto tiempo, pero lamentablemente pues esa atadura del diablo era muy fuerte y volvió a caer en lo mismo. Cayó una vez en lo mismo. Entonces de alguna manera u otra ahí en la iglesia supieron que él había caído y los líderes se juntaron y lo expulsaron de la iglesia, pues. Y él tomó una mala actitud para con la iglesia. Y yo me quedé pensando en eso, pues. Y ya le digo, oye, si tú le pediste perdón al Señor en ese entonces, no, pues sí. Y tú sentiste que Dios te perdonó, pues la verdad no sé, pero yo quería ayuda, por eso iba a la iglesia. Pero nadie me brindó ese tipo de ayuda, y al contrario, me excluyeron de ahí de la iglesia. Y la cuestión es esa, pues. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy fuerte, la mayoría piensa, no, pues en pecado nada más de mentira, que le saqué la lengua a un hermano o una hermana y se enojó y ahora... Pero ya cosas así como estas pues son pesadas, ¿no? Entonces, hermanos, el detalle es que la Biblia dice aquí, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Nosotros podemos ver, hermanos, este ejemplo que se los he dado muchísimas veces del rey David. El rey David adulteró, el rey David mató. El rey David, hermanos, al igual que el apóstol Pablo, era un hombre espiritual. Era un hombre que buscaba mucho de Dios, que se sometía a Dios. Era un muchacho que desde su juventud fue apartado por Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque tenía un corazón conforme al del Señor. Un corazón que era exclusivamente para Dios. Pero en el trajinar de la vida, en el andar de la vida, en alguna etapa de su vida, él se apartó del camino. En alguna parte de su vida, en su caminar, se apartó del camino y fue cuando este hombre se llenó de lujuria, se llenó de adulterio, se llenó de tanto asesinato, porque Dios no le permitió que construyera el templo, sino que lo hiciera Salomón. Dios mismo le dijo que él no iba a poderlo hacer porque sus manos habían derramado muchísima sangre. Entonces podemos ver a este hombre, que este hombre se deslizó, pero regresó nuevamente con Dios y Dios lo perdonó. Pero el pecado que él cometió, pues tuvieron consecuencias. Y es obvio que aunque Dios perdona, hermanos, el pecado, pues hasta cierto punto uno lo tiene que cosechar. O sea, las consecuencias del pecado uno las tiene que cosechar. Pero pues si nosotros analizamos, hermanos, los salmos de David, podemos ver el Salmo 51. Bien arrepentido, en una parte de mí tu Santo Espíritu, en otras partes el pecado está frente a mí, me destruye, me carcome los huesos, me siento enfermo, tu ley es pura, tu ley es santa, y en tantas cosas, ¿no? De cómo el apóstol cómo David manifestaba esa entrega que tenía al Señor, amén. La Biblia dice también, hermanos, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de eso se trata, de cómo poder apartarnos de nuestro pecado. Segunda cosa para obtener victoria sobre el pecado es
aprender a tener hambre por la santidad y odiar el pecado que lo acosa. Uno tiene que aprender, hermanos, a tener hambre por la santidad y odiar el pecado, amén, que nos acosa. No permitir que ese pecado se nos haga agradable, no permitir que ese pecado se nos haga habitual. Ahora también quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? No hay hombre que nunca, o mujer que nunca peque ya estando en el camino del Señor. Entonces, si el cristiano es hasta cierto punto recurrente en fallarle al Señor de diferentes maneras, ¿cómo estoy diciendo yo que debemos de tener victoria sobre el pecado? Estoy hablando de cómo obtener victoria sobre los hábitos pecaminosos, hermanos. Un hábito pecaminoso es aquello que domina a la persona, que a diario lo está practicando, que depende o que cohabita con ese hábito. Por ejemplo, la persona que miente puede ser un predicador, puede ser un adorador, puede ser un maestro, puede ser una persona congregante, pero constantemente está mintiendo, constantemente, por ejemplo, puede estar haciendo otras cosas. Eso es un hábito y de eso estoy hablando, de cómo vencer pues esos hábitos. Y para no pecar tanto en contra del Señor, ¿cómo podemos hacerle? Pues sometiéndonos. Entre más leamos las Escrituras y apliquemos lo que leemos a nuestra vida, pues entonces no vamos a pecar tanto, hermanos. Ustedes pueden decir, bueno, pues sí, yo no peco tanto. Pues si usted y yo nos analizamos simplemente en el espejo de nuestra propia justicia, pues posiblemente vamos a estar libres de pecados. Pero si nosotros analizamos nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones en el espejo de la palabra del Señor, ahí es otro cantar, ahí vamos a ver cómo andamos. Porque si nosotros, hermanos, excusamos nuestro pecado como una debilidad, porque hay muchas personas que excusan su pecado como una debilidad, dicen, es que cuando menos pienso yo ya estoy mintiendo, cuando menos pienso yo ya estoy enojado, cuando menos pienso me sacan de mis casillas, cuando menos pienso esto o lo otro. O sea, nosotros estamos escudando nuestro pecado, estamos escudando nuestras actitudes, amén, como una debilidad. Si nosotros nos autoengañamos, hermanos, creyendo que nuestro pecado es una excepción y que Dios se va a inclinar a cumplir nuestras necesidades, pues no. Hay que entender que Dios no va a bajar sus estándares de santidad por nosotros. Dios no va a bajar sus estándares de santidad por mí. No va a bajar sus estándares de santidad por usted. Cualquier pecado que nosotros cometamos, hermanos, es una ofensa para Dios. Cualquier pecado que nosotros cometamos, el Espíritu Santo se contrista. Porque si nosotros estamos así, pues nosotros estamos en camino de aceptar nuestro pecado. Y lo malo es que cuando nosotros aceptamos nuestro pecado, nos vamos a convertir en gente perversa. Dios quiere, hermanos, que aborrezca su pecado, que lo odie, amén. Hasta que esté convencido, hermanos, que usted tiene que odiar ese pecado, va a empezar a liberarse de esa atadura, amén, que lo tiene atado. Miren, el temor de Dios contra el pecado es la base de toda libertad. ¿Por qué razón? Porque uno cuando tiene temor de Dios, uno se abstiene de muchas cosas. A mí muchas veces me han dicho algunas personas, oye, tú que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pues sí puedo hacerlo. No puedes tomarte una cerveza, no puedes echarte algo. Pues sí puedo. ¿Quién me lo va a impedir? El detalle es el temor que yo le tengo a Dios. Y me estoy refiriendo a un temor reverente, a un respeto más que todo, un amor que le tengo al Señor. Por esa razón yo no lo hago. Si no tuviera temor del Señor, si no le tuviera temor, yo podía hacer muchas cosas. Antes hacía muchas cosas y no había ningún problema porque yo no le tenía temor al Señor. Pero ahora sí le temo al Señor, ahora sí respeto al Señor. Miren, y yo sé que Dios no va a bajar las normas de santidad, ¿no? Pues, ok, el pastor Antonio, el hermano Toño cometió este pecado. Pero es el pastor Antonio, me voy a hacer de la vista gorda. Dios no va a decir eso, hermanos. Dios no va a decir a su estándar de santidad, nosotros no lo podemos
bajar, amén. Dios no lo va a bajar. Así que todo pecado debe uno de enfrentar, debe de confesarlo y debe de abandonarlo. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que en este versículo bíblico de Proverbios 8, 13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, todo eso debemos de desechar, amén. Tercera cosa para obtener la victoria sobre el pecado es estar convencido de que Dios me ama a pesar de mi pecado. Porque muchas personas dicen, ya le fallé al Señor, hombre. Ya le fallé al Señor. Posiblemente el Señor sí ame a esta persona, sí ame a la otra persona, pero a mí no me ama. Uno como padre, hermanos, también ama a los hijos que son rebeldes, que son desobedientes, que lo hacen a uno pasar dolores de cabeza. Claro que uno les llama más la atención, uno los restringe de más cosas, pero no quiere decir que uno no los ame. De igual manera, Dios odia el pecado, amén, que nosotros cometemos con un odio perfecto. Dios odia el pecado que nosotros cometemos con un odio perfecto, mientras que al mismo tiempo nos ama a cada uno de nosotros con una compasión infinita. Odia el pecado que nosotros cometemos, pero nos ama con una compasión infinita. Su amor ni una vez se comprometerá con el pecado, pero Él se aferra al sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, porque Satanás nos está acusando ante el Padre. Le dice, ¿qué pasó? Mira, tu hijo, hija, está violando tus leyes, está violando tus principios, está teniendo hasta cierto punto sin valor el sacrificio de Jesucristo. Él está en mis terrenos, Él está en mis principios, Él está haciendo lo que yo hago, por lo tanto me pertenece. Entonces Dios, si es justo, ¿por qué no le dice a Satanás, pues ahí está, es tuyo, haz con él lo que quieras? Porque Dios tiene un argumento muy fuerte. Dios tiene un argumento muy fuerte en contra de Satanás, y es el sacrificio de Jesucristo. Sí, es cierto, él ahorita está siendo zarandeada por ti o tus esbirros. Pero hay una cosa, Jesucristo, mi Hijo amado, pagó por las culpas de esta persona. Y claro, ese es el argumento fuerte del Señor para tenernos paciencia en esa etapa pecaminosa en que nosotros andamos, hermanos, para volver nuevamente otra vez a encauzarnos conforme a la voluntad del Señor. Es por eso que Dios se aferra a que su Hijo Jesucristo murió en lugar de nosotros. Y es por eso, debido a ese argumento, Él reclama que regresemos a Él, amén. Dios, hermanos, nos sigue amando a pesar de todo lo que hemos hecho para apenarlo. Porque siempre que nosotros mentimos, siempre que nosotros hacemos cualquier cosa que no sea conforme a la voluntad de Dios, nosotros apenamos a Dios, nosotros contristamos al Espíritu Santo, amén. Pero hay que entender que Dios siempre se va a compadecer de nosotros. Dios conoce nuestra agonía, Dios conoce nuestra lucha en contra de la carne. Y Él nunca está lejos ni de usted ni de mí para ayudarnos. Amén. Él siempre está ahí con nosotros asegurándonos, hermanos, de que nunca podrá separarnos de su amor. Amén. Él siempre va a estar ahí para echarnos la mano. Hay que entender que Dios nunca nos hará daño. Dios nunca nos va a golpear. Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Él está ahí para echarnos la mano. Pero mientras nosotros estemos en el proceso de odiar nuestro pecado y buscando ayuda y liberación, mientras estemos nadando en contra de la corriente, mientras estemos nadando en ese lago de aguas turbulentas que es el pecado, ahí va a estar el Señor en la orilla, hermanos, esperando que nosotros salgamos, esperando que nosotros salgamos, pero no nada más con nuestras propias fuerzas, sino que Él de alguna manera u otra nos va a ayudar para que lleguemos a la orilla, tomarnos de la mano y así salvar nuestras vidas. Amén. Cuarta cosa y la última ya para obtener victoria sobre el pecado es entender que Dios es mucho más grande que nuestro corazón. Dios es mucho más grande que nuestro corazón. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:20,
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, en 1 Juan 3:20. Uno de los grandes errores, hermanos, que posiblemente hasta este momento hemos cometido, es el confiar más en nuestros sentimientos que en la palabra del Señor. Miren, la Biblia dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice de esta manera, Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Si Dios nos dice, hermanos, que nuestro pecado ha sido desaparecido, si Él nos dice que nuestro pecado ha sido echado a lo profundo de la mar, entonces ¿por qué dudamos de que Dios así lo hizo? Si la palabra de Dios nos dice, mira, tu pecado ya fue perdonado, tu pecado ya fue quitado, tu pecado ya fue echado a lo profundo de la mar, es Dios quien lo dice, hermanos, no lo dice un predicador, no lo dice un maestro de las escrituras, un maestro bíblico de la iglesia, no lo dice un filósofo, lo dice Dios mismo en su palabra. Tal vez nosotros argumentemos, es que yo me siento mal en relación a lo que hice, yo no siento que sea correcto, aún inclusive servir en la iglesia debido al error que yo cometí en el pasado. Muchas personas dicen eso, hermanos, o sea, yo no me siento capaz de servir al Señor, y yo me pregunto, ¿no se sentirá capaz de servir al Señor? No porque no esté luchando en contra de su pecado, sino porque está cohabitando todavía con su pecado. Porque cuando una persona, hermanos, está luchando en contra de su pecado, cuando una persona está luchando en contra de su pecado, ahí está Dios con él. Pero si piensa de esta manera, de que no puede servir al Señor en nada debido al pecado que cometió en el pasado, si usted ya fue perdonado por Dios, pues entonces, hermanos, y si piensa de esa manera, pues está atado. ¿Por qué razón? Porque está tomando la condenación de su corazón y la está poniendo por encima de la palabra del Señor. Mi corazón me condena, sí es cierto, pero yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón al Señor, estoy luchando para apartarme de mi pecado. Entonces quiere decir que eso que yo estoy sintiendo es la condenación de mi corazón. Y la condenación de mi corazón en manos de Satanás es peligrosa. La condenación de mi corazón en manos de Satanás me puede apartar de la iglesia, me puede apartar lo más terrible del camino del Señor, hermanos. Dios lo sabe todo, incluyendo el hecho de que nosotros pecamos. Sin embargo, hermanos, Él nos ama y quiere restaurarnos, quiere liberarnos de esas ataduras pecaminosas que nos tienen atados. Pero Él no puede perdonarnos. Él no puede restaurarnos, mejor dicho, Él no puede restaurarnos si nosotros permitimos que el diablo nos siga golpeando a causa de nuestro pasado. Lo que nosotros hicimos ayer, inclusive lo que nosotros hicimos hoy en la mañana, hay que entender que eso ya pertenece al pasado. Ya pasó, ya pertenece al pasado. Debemos hacer lo que la Biblia dice en Proverbios 28:13, dice de esta manera. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Lo que tenemos que hacer, hermanos, confesar nuestros pecados a Dios en el nombre de Jesucristo, clamar misericordia y apartarnos de ese pecado y no permitir que la condenación de nuestro corazón en manos de Satanás nos alejen del Señor, porque cuando una persona peca en contra de Dios, lo primero que hace es apartarse de la oración, lo primero que hace es apartarse de la lectura bíblica y luego viene el apartarse de la iglesia, el apartarse de tantas cosas, amén. Entonces eso es la condenación del diablo. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, toda la escritura es para que no pequemos. Y luego él dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, amén. Hermanos, queremos que la victoria sobre todos nuestros hábitos pecaminosos,
O sea, queremos que tener victoria sobre todos nuestros hábitos pecaminosos. Estoy seguro que sí, amén. Entonces hay que recordar el pasaje de introducción en Hebreos 12, 1, 2, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, ¿y cómo vamos a lograr esto? Vamos a ver un resumen, hermanos, de cómo vamos a lograr esto, ¿no? De obtener la victoria sobre nuestros hábitos pecaminosos, que lamentablemente si tenemos algún hábito pecaminoso, pues a través de estas 4 cosas podemos obtener la victoria, amén. Primero, comprender realmente lo que significa ser perdonados por Dios. Si no sabe lo que significa ser perdonado por Dios, lea la Biblia, cómprese un buen libro de lo que significa ser perdonado por Dios. Antes de que lo compre, dígame el nombre del autor y ahí yo averiguo y les recomiendo que van a comprar un buen libro, ¿no? Un buen libro doctrinal. Amén. Porque a veces, si no conoce, uno puede comprar hasta un libro de los testigos de Jehová y agarra otro rollo, ¿no? Entonces, comprender realmente lo que significa ser perdonado por Dios. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, aprender a tener hambre por la santidad y odiar el pecado que lo acosa. Tercera cosa para obtener victoria sobre el pecado es estar convencido de que Dios me ama a pesar de mi pecado. Y la cuarta cosa es entender que Dios es mucho más grande que nuestro corazón. Amén. Si ponemos en práctica estas 4 cosas, hermanos, si en el transcurso de la semana nos abocamos a leer esto, a leer esto, a ver qué es lo que significa realmente ser perdonado por Dios. Porque yo le di esto a vuelo de pájaro, pero esto se necesita estudiarse de una manera profunda. ¿Qué significa ser realmente perdonado por Dios? ¿Hasta dónde puedo llegar siendo perdonado por Dios? Bueno, tantas cosas. ¿Cómo puedo tener hambre por la santidad? ¿Y cómo puedo odiar el pecado que me acosa? ¿Cómo puedo estar convencido de que Dios me ama a pesar de mi pecado? ¿Cómo entender que Dios es mucho más grande que mi corazón? Hermanos, si agarramos un día a la semana o una tarde a la semana para estudiar cada punto de esto, créanme que vamos a crecer mucho en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude si estamos siendo atados o estamos atados por algún pecado habitual, amén. Posiblemente puede ser la mentira, pueden ser las malas palabras, puede ser la pornografía, puede ser tantas cosas que a Dios no le agradan, amén. Y tenemos que salir nosotros de esos pecados habituales. Tenemos que decirle al Señor que Él pulverice